Bueno, muy buenos días. Me alegra mucho poder otra vez estar en la presencialidad, poder volver a ver también muchos rostros conocidos de los grupos de apoyo y de psicoeducación. Agradezco mucho la invitación de Jorge, de Miriam, de todo el equipo logístico de la asociación para desarrollar este simposio. Y pues voy a abordar un poco, tal vez en tres momentos, y desde la experiencia que tengo, que es más en el campo comunitario, algunos elementos de desarrollos en torno al campo de lo comunitario y el trastorno bipolar. Vamos a hablar primero del contexto de la pandemia, ¿cierto? Vamos a hablar en un segundo momento de las experiencias, por lo menos internacionales, en investigación frente a lo comunitario y la salud mental y el campo también del trastorno bipolar. Y finalmente, yo sí quiero tal vez hacer un énfasis frente al campo de lo legislativo y lo psicosocial. Entonces creo que vamos a partir primero de la experiencia que también ha tenido la asociación en el desarrollo de un reto tan grande que fue por lo menos enfrentar o abordar de manera distinta la experiencia pues tan dolorosa y tan retadora de la pandemia por COVID-19, ¿cierto? Y yo sí creo que en términos de la innovación y en términos de las nuevas aproximaciones, todo el mundo, digamos, del campo tecnológico fue muy bien aprovechado por la asociación para poder continuar su labor de gestión de los grupos de apoyo y de psicoeducación en un momento muy dramático como la pandemia por COVID-19. Y sí creo que ese elemento de haber persistido en el trabajo cotidiano, en la persistencia de poder lograr tener una continuidad de los grupos de apoyo de vía virtual, pues le permitió no solo a las personas con diagnóstico, sino también a sus cuidadores y a sus familias tener mayor información del qué hacer, ¿cierto? Un poco lo que hemos vivido en los grupos de apoyo y de psicoeducación es que uno no nace con un manual debajo del brazo, ¿cierto? Para abordar el primer episodio, para abordar las recaídas, para abordar esas inquietudes que surgen en la cotidianidad del cuidado. Y que creo que en el ejercicio de la pandemia y en el ejercicio del uso de la tecnología en la pandemia, pues pudimos ver cómo a partir de la plataforma de Zoom nos pudimos acercar a muchas familias y a muchos procesos de cuidado y a muchas vivencias del diagnóstico durante un momento, pues que por supuesto lo tenemos conocido tanto en la psiquiatría, pero también como en la experticia de ustedes como cuidadores y como personas con diagnóstico, que los estresores vitales forman parte de los desencadenantes pues de las crisis y de los episodios tanto de depresión y de manía. En ese sentido, creo que el abordaje que se realizó y el uso de la tecnología innovó de manera significativa y yo creo que impactó en calidad de vida ante las dificultades, por ejemplo, que el sistema de salud tuvo para responder, por lo menos en el componente de salud pública, ¿cierto? Y de salud pública a nivel de la salud mental. Entonces creo que el papel de la asociación fue fundamental en ese acompañamiento y en ese uso de los elementos tecnológicos como las plataformas Zoom para darle continuidad a esa labor tan importante de la psicoeducación y el apoyo mutuo en el ejercicio pues también de la garantía de los derechos, ¿no? Que también es un elemento fundamental y que lamentablemente durante la pandemia pues se vio unas dificultades, por ejemplo, frente al acceso a los medicamentos, frente a la posibilidad del acceso a las oportunidades de las citas de psiquiatría, pero no solo de psiquiatría, sino también al acompañamiento psicoterapéutico, a la rehabilitación integral, y que por lo menos, digamos, desde ese apoyo que se brindó desde la asociación, se pudo por lo menos acercar y por lo menos brindar un consuelo ante situaciones de crisis como las que vivimos por la pandemia. En un segundo momento, y quiero pues tal vez traer en la revisión que realicé sobre qué se está avanzando a nivel comunitario en el campo del trastorno bipolar, pues vean que tampoco se ha avanzado mucho. Y yo creo que eso tiene una razón de ser también. Y es que a pesar de que ya hay unos elementos en el campo comunitario de lo que sabemos que impacta en calidad de vida, que impacta en la relación del cuidado, todavía su ejecución y su aplicabilidad ha sido difícil. Por lo menos, y ahorita Jorge mencionaba la importancia de la participación de la asociación en el diseño de la ley 1616 del 2013, si uno coge el artículo 13, y yo en los talleres que tenemos de psicoeducación hablo mucho de ese artículo 13, vemos que hay una oferta de servicios de salud mental que lastimosamente no se logran ejecutar por barreras administrativas principalmente. Servicios como la atención domiciliaria, servicios como la atención prehospitalaria, servicios como los grupos de apoyos financiados por las mismas EPS,
servicios como los centros de salud mental comunitaria, que tienen una evidencia científica actualizada de su rendimiento, por lo menos en disminución de crisis, en disminución de tiempos de hospitalización, pero que lamentablemente, a pesar de estar estipulados en la ley, a nivel administrativo hemos tenido muchas dificultades para que esos servicios lleguen a la cotidianidad y a las vivencias que tienen las familias y las personas con diagnóstico de trastorno bipolar. Quiero complementar, digamos, este campo, que voy a retomar un poco la parte normativa más adelante, con un artículo de una psiquiatra canadiense, la doctora Erin Michalak, que ella lo que hace es utilizar, digamos, la innovación en investigación comunitaria a partir de 4 elementos fundamentales de lo que ella ha vivido, principalmente en Vancouver, sobre cómo ha sido la participación de la comunidad en el marco del desarrollo no solo de políticas públicas, sino también de protocolos de investigación dentro del trastorno bipolar. Ella habla de 4 elementos muy fundamentales, ¿listo? El primero de ellos es lo que estamos haciendo hoy, y es que las personas con diagnóstico de trastorno bipolar y sus cuidadores y familiares tengan conocimiento de qué es lo nuevo, de qué hay actualmente en el abordaje farmacológico y no farmacológico del trastorno bipolar, que tengamos un conocimiento de qué hay, porque la desesperanza nos aborda cada vez que hay una crisis o que hay un diagnóstico nuevo, ¿cierto? ¿Será que esto es para toda la vida? ¿Será que esto tiene cura? ¿Cómo vamos a abordar estas problemáticas, cierto? Y que son preguntas que no solo se realizan las personas con diagnóstico, sino también sus cuidadores. Y allí el ejercicio de la psicoeducación cobra una relevancia importante, y por eso esta investigadora resalta la importancia de eventos como estos, en donde se articula la academia, la investigación, los niveles de experticia, porque los expertos no solo somos los psiquiatras, sino también ustedes que están en esa cotidianidad viviendo, digamos, el ejercicio de la medicación, de las relaciones interpersonales, del estigma social. Un segundo momento también tiene que ver con la claridad que tiene el clínico que fortalecer en cuanto a los objetivos terapéuticos. ¿A qué hace referencia esto? Es cómo poder llegar a tener una claridad de cuáles son los objetivos del tratamiento cuando hablamos de trastorno bipolar. El objetivo es la reducción de crisis, el objetivo es la adherencia farmacológica, el objetivo es la rehabilitación integral, el objetivo es el goce pleno de los derechos, evitar la no discriminación, por ejemplo, en el contexto laboral o en el contexto académico. ¿Cuál sería el objetivo, digamos, que se puede afinar tanto en la consulta clínica como en los escenarios, digamos, de psicoterapéuticos o de rehabilitación integral, que pueden permitirle también mayor autonomía en ese mismo proceso, tanto a las personas con diagnóstico como a sus cuidadores? Entonces vamos en 2 puntos que la doctora Erin Michalak habla. El conocimiento de los avances en el tratamiento, el conocimiento de los objetivos terapéuticos. Un segundo punto, por supuesto, el trabajo de las plataformas de lucha contra el estigma social, porque reconocemos que el estigma social no es simplemente una figura caricaturizada, fundamentada en los prejuicios, sino que tiene unos impactos reales en la cotidianidad de las personas. El estigma social produce discriminación, el estigma social produce escenarios en donde puedo perder mi empleo, en donde puedo perder la posibilidad de tener relaciones significativas y satisfactorias, precisamente del desconocimiento, y que creo que lo que ha hecho la asociación desde sus campañas de difusión, desde la participación de la radio, de los programas de televisión, ha logrado impactar en ese escenario del estigma social. Y para la doctora Erin, el estigma social, inclusive en programas de salud pública en diferentes países, toma una relevancia fundamental, porque es que el estigma existe y el estigma tiene unas repercusiones cotidianas significativas, sobre todo en el campo de la discriminación. Finalmente, ella habla también de la importancia de fortalecer los procesos de las redes comunitarias, ¿sí? Lo que ha hecho la asociación, por ejemplo, con las muestras de trabajos artísticos, culinarios, creativos, lo que ha hecho la asociación fortaleciendo esos espacios en donde se pueden también brindar no solo experiencias relacionadas al conocimiento del trastorno bipolar, sino de otras situaciones, ¿cierto? Yo recuerdo también en algún momento antes de la pandemia la posibilidad que tuvieron en un taller de sembrar árboles, ¿no? De tener también otros escenarios, no solo del campo de la salud mental, o por lo menos no solo del campo clínico, que les permite también encontrar redes de apoyo, y que de una u otra forma, por lo menos lo hemos visto en los grupos de apoyo, el identificarse en las narrativas del otro permite también disminuir las tensiones y las angustias. Oiga, a esa familia le está pasando lo mismo que a mí,
esa persona también vivió lo mismo que yo tuve que vivir en una hospitalización. Tenemos las mismas dudas. Ese reconocimiento de esas experiencias fortalecen también las redes de apoyo y lo ubican como un elemento fundamental dentro del contexto comunitario. Finalmente, y ya para cerrar también sobre el contexto normativo, quiero hablar principalmente, retomando lo que mencioné de la ley 1616, ampliar un poco también de la ley 1996, ¿cierto? Hablar de la ley 1616 es fundamental en Colombia. Países como México, como Argentina, están dando unas discusiones muy importantes frente a la normatividad en salud mental. Elementos que nosotros como país ya hemos avanzado, por lo menos en el campo normativo, pero que en la ejecución tenemos unas grandes dificultades y que yo creo que una de las grandes responsabilidades que tenemos acá es precisamente conocer la ley 1616, no solo como usuarios de servicios de salud mental, sino como ciudadanos, ¿cierto? Conocer el artículo 13, por favor, lo quiero que lo miren, que son los 11 servicios a los cuales las EPS están obligados a ofertar, pero que lastimosamente conocemos que en la aplicabilidad del sistema de salud consideramos que solo está el contexto de urgencias, el contexto de consulta externa y el contexto de hospitalización. Pero hemos perdido, por ejemplo, el campo de los hospitales día, lo que mencionaba, de la atención domiciliaria, del campo de los centros de salud mental comunitaria, de la rehabilitación basada en la comunidad. Todo eso está en el artículo 13 y que creo que es muy importante que desde el conocimiento de nuestros derechos podamos exigir su aplicabilidad. Y otro contexto muy importante es el desarrollo de la ley 1996, entiendo que ahorita también se va a conversar un poco tal vez al respecto, que tiene que ver con la capacidad de toma de decisiones en un contexto muy específico que es el contexto de la discapacidad. Y cuando hablamos de discapacidad hay unos debates encontrados allí, ¿cierto? Hay debates relacionados al reconocimiento de la discapacidad psicosocial como un elemento compartido con el Estado, pero también hay visiones como la de la diversidad psicosocial que se fundamenta más en el desarrollo de los derechos humanos y que pone en el centro el ejercicio de la autonomía. Y que creo que para Colombia tener una ley como la ley 1996, que ha logrado por lo menos evitar la interdicción de personas que han tenido un primer episodio de manía, como ocurría tal vez antes, pues es un elemento tanto innovador como fundamental en el ejercicio de los derechos. Y que creo que la asociación ha participado tanto en la asesoría técnica del desarrollo de la ley 1996, como también en la asesoría normativa para las personas que están buscando por lo menos algunas vías de asesoría jurídica. Entonces, creo que ya para cerrar, he mencionado la importancia de la asociación en el uso de la tecnología y en la innovación para poder continuar el ejercicio de los grupos de apoyo y de psicoeducación. He hablado un poco también de la importancia de fortalecer la participación en el conocimiento de los nuevos tratamientos, de la lucha contra el estigma, de la participación de la comunidad y de las redes de apoyo para fortalecer también las redes de cuidado y finalmente los desarrollos normativos que son fundamentales porque no solo vinculan a las personas o a los usuarios de los servicios de salud mental, sino que nos vinculan a nosotros como ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Páramo, por su excelente presentación y también por el tiempo. Muy bien.